Seo les dijo que la resurrección era la meta. Esa nunca fue toda la verdad. Durante 40 días después de resucitar de entre los muertos, se dice que Jesús caminó por la tierra enseñando a las personas más cercanas a él. 40 días. La mayoría de los cristianos que viven hoy nunca han escuchado una sola frase sobre lo que realmente dijo durante ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque según algunos esas enseñanzas fueron deliberadamente omitidas de la Biblia. Sin embargo, no pudieron borrar todo en todas partes. Escondido en las tierras altas de Etiopía, conservado dentro de antiguos manuscritos escritos en un idioma que la mayoría de los eruditos modernos apenas pueden leer. Se encuentra lo que se dice es un registro de las palabras reales de Jesús de ese período. Y una vez que se comprende lo que hay dentro de esas páginas, resulta más fácil ver por qué el cristianismo institucional pudo haber querido que este material permaneciera enterrado. Entonces, aquí hay una pregunta simple que vale la pena hacer primero. ¿Cuántos libros que pertenecen a la Biblia? Si su respuesta fue 66, técnicamente está en lo cierto, al menos en lo que respecta a la tradición protestante con la que crecieron la mayoría de los cristianos occidentales. Lo que rara vez se menciona es que este número no está fijado por ningún mandato divino. No es automáticamente sagrado. Fue una decisión tomada por hombres que detentaban el poder institucional, hombres con motivaciones claras detrás de lo que conservaron y lo que descartaron. Ahora cambiemos el panorama a Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope utiliza una Biblia que contiene 81 libros, no 66. Son 15 libros completos de escrituras que han existido silenciosamente dentro de las iglesias etíopes durante casi 2000 años, mientras que la mayor parte del resto del mundo ignoraba por completo su existencia. 15 libros, enseñanzas completas, textos enteros. Simplemente ausente en la versión del cristianismo que finalmente se extendió por Europa y más tarde por América. ¿Cómo ocurrió esa división? Retrocedamos al siglo IV. Los misioneros sirios viajaron al reino de Aksum, la región, ahora conocida como Etiopía, llevando consigo una extensa colección de escritos sagrados, no solo evangelios y cartas, sino visiones apocalípticas, relatos de encuentros angelicales y material detallado que describe lo que Jesús supuestamente enseñó después de su resurrección. Mientras tanto, Roma estaba ocupada, consolidando un imperio, y controlar la narrativa religiosa era parte de ese proceso. Cuando las autoridades de la Iglesia romana examinaron estos textos más salvajes, más místicos e impredecibles, tomaron una determinación. Algunos de ellos eran demasiado peligrosos, demasiado difíciles de controlar, y probablemente alentarían a la gente común a cuestionar la autoridad. Entonces, esos textos fueron eliminados del canon oficial. La situación de Etiopía era fundamentalmente diferente. Aislada geográficamente por un terreno montañoso nunca colonizada, nunca conquistada, la Iglesia etíope simplemente no respondía ante Roma. Nunca adoptó los estándares editoriales de Roma, ni recortó sus escrituras para satisfacer a los obispos europeos. Mantuvo todo intacto. Durante los siguientes 1700 años, mientras los imperios surgían y colapsaban, y la Iglesia occidental se dividía y reformaba repetidamente, Etiopía permaneció tranquilamente en sus comunidades montañosas, preservando textos que el resto de la cristiandad había olvidado en gran medida que existían. Estas no son notas a pie de página menores ni trivialidades oscuras. Este es un material que remodela significativamente lo que creemos saber sobre las enseñanzas de Jesús, su identidad, y lo que él afirmó que eventualmente sucedería en el mundo. Uno de los textos conservados más importantes se llama Mashafa Kidan, el libro de la alianza, y lo que supuestamente contiene es realmente sorprendente. La versión que la mayoría de la gente aprendió es la siguiente. Jesús murió, resucitó al tercer día, se apareció brevemente a sus discípulos y luego ascendió al cielo. Fin de la historia, señal del himno final. Pero eso está lejos de ser el relato completo. Entre la resurrección y la ascensión hubo un intervalo documentado de 40 días. La propia Biblia incluso hace referencia a esto en Hechos 1:3, señalando que Jesús se apareció a sus discípulos durante un período de 40 días, hablando con ellos acerca del reino de Dios. 40 días son casi 6 semanas.
Jesús en su cuerpo resucitado permanece físicamente presente en la tierra, enseñando directamente a sus seguidores más cercanos. Entonces, ¿qué les estuvo enseñando exactamente durante todo ese tiempo? La Biblia estándar no ofrece casi nada concreto, un puñado de versículos dispersos, algunas referencias vagas al reino de Dios, y eso es esencialmente todo. 40 días de enseñanza de un Cristo resucitado comprimidos en unos pocos párrafos breves. A menos que recurras al material etíope. El Mashafa Kidan afirma ser un registro real de lo que Jesús enseñó durante esos 40 días, y el Jesús representado en estas páginas no se parece a la figura suave y gentil que conocemos en las ilustraciones de la escuela dominical. Esta versión habla con autoridad cruda y sin filtros, como alguien que gobierna tanto el cielo como la tierra, dando instrucciones finales antes de abandonar el mundo físico por completo. Esas instrucciones no son cómodas ni fáciles, y ciertamente no son lo que las autoridades religiosas institucionales hubieran querido que circulara. Según el texto, Jesús instruye a sus discípulos a salir y construir el reino de Dios, pero fundamentalmente no a través del poder político, ni a través de la fuerza militar, ni mediante la construcción de instituciones y jerarquías formales. El Espíritu Santo dice, es el único poder real que realmente necesitan. Luego viene una afirmación sorprendente, lo que sucede dentro del corazón de una persona. Importa infinitamente más que los templos, los rituales o las prácticas religiosas ceremoniales. Luego viene la profecía, y aquí es donde el tono cambia a algo genuinamente inquietante. Según Jesús predice que su mensaje eventualmente será tergiversado, que la gente invocará su nombre para beneficio personal, que llegará un momento en que las multitudes gritarán su nombre. Públicamente construirán elaboradas iglesias en su honor, usarán cruces como joyas, mientras sus corazones permanecerán completamente vacíos. Advierte en este relato que la gente construirá templos de oro y piedra, olvidando que el verdadero templo es el alma humana. Mire aspectos del cristianismo moderno a través de esa lente. Megaiglesias con enormes presupuestos operativos. Televangelistas volando en jets privados. Predicadores del Evangelio de la Prosperidad que venden promesas de milagros a cambio de donaciones. Los líderes religiosos quedaron atrapados en un escándalo tras otro. Las palabras atribuidas a una figura de hace 2000 años comienzan a leerse menos como una profecía distante y más como una descripción bastante precisa del momento presente. El texto no se detiene ahí. Se vuelve aún más específico describiendo guerras libradas en el propio nombre de Jesús, mentiras, presentadas como verdad, mientras que la verdad genuina es descartada como falsedad. Luego viene una línea que se destaca claramente: bienaventurados los que sufren por mi nombre, no de palabra sino en silencio. Lo que esto sugiere es que los creyentes auténticos, las personas que realmente viven estas enseñanzas, no son necesariamente las voces más fuertes en la sala. No son ellos los que tienen programas de televisión y libros más vendidos. Son los callados, los ignorados, las personas que soportan dificultades sin reconocimiento, mientras otros se benefician públicamente del nombre de Jesús. Pero esas inquietantes profecías son solo el comienzo. Lo que Jesús supuestamente mostró a continuación a sus discípulos fue lo suficientemente intenso y gráfico que las autoridades de la Iglesia occidental aparentemente decidieron que era mejor no leerlo el público en general. La mayoría de la gente está al menos familiarizada con el libro del Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, el último libro de la Biblia, estándar lleno de bestias, dragones e imágenes del fin de los tiempos. Sin embargo, hay otro texto apocalíptico, llamado Apocalipsis de Pedro. Existen fragmentos del mismo en varios lugares, pero la Iglesia etíope conserva una de las versiones más completas que se conocen. En este texto, inmediatamente después de la resurrección, Jesús lleva a Pedro, su discípulo más cercano y de mayor confianza, a la cima de una montaña y le muestra dos visiones contrastantes, una del paraíso y otra de tormento. Advertencia justa: lo que sigue es material genuinamente gráfico, nada como un típico sermón de fuego y azufre. Es específico, detallado y profundamente inquietante. Según el texto, Jesús muestra a Pedro exactamente lo que les espera a categorías particulares de malhechores, con castigos adaptados precisamente a la ofensa. Los jueces corruptos, que aceptaron sobornos, permanecen permanentemente en un río de fuego hasta las rodillas.
Se muestra a las personas que dieron falso testimonio ante el tribunal, mordiéndose la lengua en agonía, incapaces de hablar, incapaces de mentir más. ¿Por qué Jesús le mostraría esto a Pedro específicamente? ¿Por qué darle a su seguidor más confiable algo equivalente a toda una vida de pesadillas? El texto mismo ofrece una respuesta. No se trataba únicamente de castigo por el castigo. Funcionó como una advertencia. Jesús acababa de pasar 40 días enseñando sobre la corrupción, la codicia y la hipocresía, advirtiendo que su mensaje eventualmente sería distorsionado para beneficio personal, y ahora le estaba mostrando a Pedro, en términos viscerales e inequívocos, exactamente lo que realmente estaba en juego. Esta no era una teología abstracta. Representaba consecuencias reales ligadas a acciones reales. Las autoridades de la Iglesia occidental, según esta narrativa, consideraron que el material era demasiado intenso, demasiado específico, demasiado probable para que la gente temiera genuinamente el juicio, y optaron por dejarlo fuera del canon oficial. Etiopía lo conservó. Al leerlo, hoy no es difícil entender por qué incomodó a las autoridades religiosas, ya que implica que la forma en que las personas, especialmente las personas poderosas, tratan a los que tienen menos poder, tiene un peso eterno genuino. Ese es un mensaje bastante peligroso para cualquiera que intente construir y mantener un imperio. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque estos textos no se limitan al pasado ni a conceptos espirituales abstractos. Hacen afirmaciones específicas sobre el futuro, nuestro futuro. Según los escritos etíopes, Jesús supuestamente dijo que en los últimos días, es decir, el último tramo de tiempo, antes de su eventual regreso, ocurriría algo inesperado. Su voz se alzaría de nuevo, pero no desde ningún lugar que la gente esperaría. Naturalmente, ni del Vaticano, ni de predicadores prominentes, ni de poderosas instituciones religiosas. En cambio, su voz surgiría de los márgenes de los desiertos de las montañas, de los descendientes de pueblos esclavizados, de comunidades y lugares que los poderosos habían descartado y olvidado durante mucho tiempo. Mi espíritu, afirma el texto, hablará a través de aquellos ignorados por los poderosos. Esto reformula por completo la jerarquía religiosa tradicional. La implicación es clara: si realmente estás buscando una fe auténtica, no mires hacia la cima de la estructura de poder religioso. Mire más bien hacia el fondo, hacia las personas a las que nadie les presta atención. ¿Y dónde exactamente se ha conservado esta antigua Biblia? Durante todo este tiempo, Etiopía, una nación de África en gran medida, descartada por el cristianismo occidental, durante siglos hogar de descendientes de personas que alguna vez fueron esclavizadas, colonizadas y caracterizadas como primitivas por los cristianos europeos. La ironía prácticamente se escribe sola. Aún hay más. Los textos etíopes describen a Jesús enseñando sobre la guerra espiritual, sobre ángeles y demonios, sobre fuerzas más oscuras que influyen en el mundo, ofreciendo instrucciones específicas para enfrentar estas fuerzas no a través de armas, no a través del poder político, sino a través de la oración, aunque no del tipo convencional que se enseña típicamente en la Iglesia. Un pasaje cita a Jesús diciendo: «Deja que tu cuerpo se convierta en una oración viva». Otros estados dejan que su silencio hable más que los sermones. Pasemos ahora al material genuinamente poco convencional, porque algunos de estos textos etíopes van más allá de la profecía y la advertencia por completo, aventurándose en afirmaciones sobre la naturaleza fundamental de la realidad misma. Según estos escritos, Jesús enseñó que la muerte física no es el fin de la conciencia. El cuerpo, según explicó, funciona como una prenda de vestir. Se desgasta con el tiempo, envejece y finalmente se elimina. El espíritu, la parte verdaderamente consciente de una persona, continúa. Una vez que el cuerpo muere, el espíritu regresa a su punto de origen real. Aquí es donde las cosas entran en un territorio genuinamente filosófico. Algunos textos etíopes contienen ideas notablemente cercanas a las antiguas enseñanzas gnósticas. Un movimiento cristiano primitivo que la Iglesia dominante luego declaró herético y trató activamente de eliminar. Los gnósticos generalmente creían que el mundo físico fue creado por una deidad menor y equivocada, un ser que se creía el Dios supremo, pero que en realidad no era consciente de que existía una fuente divina verdadera y superior más allá de él. Esto puede parecer descabellado,
pero ciertos textos etíopes describen algo notablemente similar. Hacen referencia a dos fuerzas creativas distintas: el Dios genuino, la luz pura y el espíritu puro, la fuente real de todo, y un ser secundario, a veces denominado el demiurgo o el constructor de las sombras. Este ser menor por arrogancia y genuina ignorancia, construyó el mundo físico creyéndose erróneamente que era el único Dios sin darse cuenta por completo de que existía un poder superior por encima de él. Como resultado, el mundo que construyó resultó mezclado, conteniendo tanto el bien como el mal. La belleza junto al sufrimiento, la verdad entrelazada con la falsedad, un reflejo imperfecto de una realidad subyacente más verdadera. Según estos textos, Jesús entró en este mundo no solo para abordar el pecado, sino también para despertar a las personas, para ayudarlas a reconocer que vivían dentro de una versión falsa o incompleta de la realidad, y para revelar que la verdadera luz de Dios existe más allá de los límites de este mundo físico. La misión central de cada alma, en esta enseñanza, es localizar la chispa divina que ya está presente dentro de ella y devolver esa chispa a la luz eterna. Si esto suena sorprendentemente similar a la premisa de The Matrix, no es del todo coincidencia. Seo dice que los Wachowski, que crearon esa película, estaban fuertemente influenciados por la filosofía gnóstica, particularmente por la idea de que el mundo funciona como una especie de simulación de la que la gente necesita despertar. Ese es esencialmente el antiguo pensamiento cristiano gnóstico y sobrevive preservado dentro de la Biblia etíope. Las autoridades de la Iglesia occidental etiquetaron esta herejía, quemaron textos gnósticos y ejecutaron a maestros gnósticos, haciendo todo lo posible para garantizar que estas ideas particulares desaparecieran por completo. Simplemente nunca lograron llegar a Etiopía. ¿Qué fuego exactamente? El fuego del despertar genuino. El fuego de la transformación espiritual, ese momento de reconocer lo que realmente importa en la vida. ¿Y quién, según este relato, experimenta ese despertar? No la élite religiosa, no los poderosos, no aquellos que ya afirman tener todas las respuestas, los rotos, los humildes, aquellos reducidos a lo esencial y obligados a enfrentar la realidad sin el consuelo de la religión institucional que los apoye. Estos textos enseñan que el reino de Dios no está ubicado en algún lugar distante, no está reservado para algún momento futuro ni escondido en el cielo después de la muerte. Existe dentro de ti ahora mismo. El alma humana funciona como el templo real, y cada individuo tiene acceso directo a lo divino sin necesidad de intermediarios sacerdotes ni membresía formal en la Iglesia. Solo una persona y Dios conectados directamente. Ese es esencialmente el mensaje central que se transmite a través de estos textos etíopes, y es fácil ver por qué las autoridades religiosas institucionales históricamente lo encontraron amenazador. Lo que plantea una pregunta obvia: ¿por qué Etiopía específicamente de todos los lugares del mundo? ¿Por qué esta nación africana en particular terminó preservando material tan desafiante y revolucionario? La respuesta se remonta a la historia genuinamente distintiva de Etiopía. Etiopía es una de las civilizaciones más antiguas del planeta, y a diferencia de casi todas las demás naciones africanas, nunca fue colonizada con éxito. Cuando las potencias europeas dividieron el continente africano durante el siglo XIX, Etiopía permaneció independiente derrotando decisivamente a Italia en la batalla de Adwa en 1896, manteniendo su soberanía durante la Segunda Guerra Mundial, y lo más relevante aquí, preservando su independencia religiosa durante aproximadamente 2000 años. Muchos etíopes remontan su gerencia directamente a los tiempos bíblicos. Según su epopeya nacional, la Kebra Nagast, la reina de Saba, era de origen etíope. Durante su visita al rey Salomón en Jerusalén, los dos tuvieron un hijo llamado Menelik. Cuando Menelik regresó más tarde a Etiopía, la tradición sostiene que trajo consigo el Arca de la Alianza, la misma arca de las películas populares, un cofre cubierto de oro que supuestamente contenía los 10 mandamientos originales, que se dice que fueron inscritos directamente por Dios. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, convirtiéndola en una de las naciones cristianas más antiguas del mundo. Los relatos históricos del siglo VI ya describen a Etiopía como una sociedad plenamente cristiana. Mientras el cristianismo todavía se estaba extendiendo gradualmente por Europa,
todavía compitiendo contra las tradiciones paganas establecidas y enfrentando todavía persecuciones periódicas bajo Roma-Etiopía, ya era un reino cristiano firmemente establecido. Y lo que es más importante, Etiopía desarrolló su propia tradición teológica en relativo aislamiento. No fue moldeado por el Concilio de Nicea, no fue afectado por la Reforma protestante, no fue tocado por la posterior división entre los católicos y ortodoxos. La teología etíope se desarrolló de forma independiente, basada en los textos antiguos que la comunidad había conservado desde el principio. Entonces, mientras Roma editaba activamente las escrituras, recortaba libros y trazaba líneas entre la ortodoxia y la herejía, Etiopía se sentaba en sus montañas completamente desconectada de ese proceso, siguiendo una trayectoria completamente separada. Conservó textos que todos los demás finalmente descartaron: el libro de Enoc, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Pedro, el libro de la alianza. Y registró su Biblia en Ge'ez, un idioma antiguo prácticamente ilegible fuera de Etiopía, una barrera lingüística que funcionó como una capa adicional de protección. Incluso las instituciones decididas a suprimir estos textos no podrían hacerlo fácilmente si no pudieran leerlos. Etiopía se convirtió efectivamente en una cápsula del tiempo, preservando una instantánea del cristianismo primitivo antes de que fuera estandarizado, filtrado y controlado institucionalmente. Ahora considere específicamente lo que hay dentro de esos 15 libros adicionales, porque esto no es material de relleno. Estos son textos que genuinamente remodelan nuestra comprensión de la historia bíblica. Otro texto significativo es el libro de los jubileos, que vuelve a contar material del Génesis y el Éxodo y al mismo tiempo añade detalles extensos que no se encuentran en la Biblia convencional. Proporciona fechas específicas para eventos particulares, describe a los ángeles que ayudaron a Moisés a escribir la Torá, y contiene leyes y enseñanzas que no están documentadas en ningún otro lugar. Ambos textos aparecieron entre los rollos del Mar Muerto, lo que confirma que fueron ampliamente leídos en el mundo antiguo. Sin embargo, solo Etiopía los retuvo como escritura canónica oficial. Así que aquí es donde nos deja todo esto. Estos textos existen genuinamente. Han existido durante 2000 años. Contienen material atribuido a Jesús que nunca llegó a formar parte de la Biblia y que la mayoría de la gente creció leyendo, y ese material se lee como específico, detallado e inquietantemente relevante para el mundo moderno. Se dice que Jesús predijo la corrupción dentro de la religión organizada, y hoy en día la evidencia de ello es visible esencialmente en todas partes. Advirtió sobre personas que explotan su nombre para beneficio personal, y los televangelistas demuestran esa advertencia a diario. Dijo que la verdad sería etiquetada como mentira y las mentiras presentadas como verdad, una dinámica claramente visible en la vida política y religiosa contemporánea. Estos textos etíopes presentan una versión de Jesús que muchas autoridades religiosas probablemente encontrarían incómodas, uno que valora la transformación interna por encima de la exhibición religiosa externa, que habla a través de comunidades marginadas en lugar de instituciones poderosas, que enseña que cada individuo tiene acceso directo e inmediato a Dios. Esa versión de Jesús plantea una amenaza real no para la gente corriente, sino para las instituciones construidas en torno al control del acceso a lo divino. Lo que plantea la pregunta obvia: ¿son estos textos genuinamente auténticos? ¿Dijo realmente Jesús estas cosas durante los 40 días posteriores a su resurrección? No hay manera de verificar eso con certeza histórica. Se trata de textos religiosos antiguos conservados por una autoridad religiosa específica. Lo que se puede afirmar razonablemente es lo siguiente: la Iglesia etíope representa una de las tradiciones cristianas continuas más antiguas del mundo. Su Biblia contiene textos anteriores al canon occidental estandarizado, y su versión del cristianismo se desarrolló independientemente de la influencia romana, ya sea que representen las palabras literales de Jesús o las primeras enseñanzas cristianas que luego se le atribuyen. Representan claramente una versión del cristianismo que las instituciones occidentales suprimieron activamente con el tiempo. Entonces, ¿qué se debe hacer con todo esto? Primero, vale la pena reconocer que la Biblia no es un documento simple y unificado que descendió completamente formado del cielo. Es una colección de textos seleccionados, editados y compilados por seres humanos
a menudo con agendas institucionales específicas. Diferentes tradiciones cristianas conservaron diferentes colecciones de textos. Los católicos incluyen más libros que los protestantes. Las tradiciones ortodoxas incluyen más que las católicas. Los etíopes incluyen más que nadie. Ninguna de estas versiones es inherentemente más correcta que las demás. Son simplemente tradiciones distintas moldeadas por historias distintas. En tercer lugar, y quizás lo más significativo, consideremos lo que estos textos sugieren sobre la naturaleza de la fe misma. Si Jesús enseñó genuinamente que el reino de Dios existe dentro de una persona, que la transformación interna importa más que la práctica religiosa externa, entonces la relación de una persona con lo divino se vuelve fundamentalmente personal. No se requiere permiso. No se necesita acceso especial. No es necesario ningún intermediario. El templo existe dentro de ti. Eso no significa que la religión organizada carezca de valor. La comunidad todavía importa. La tradición conlleva un significado genuino. La práctica compartida fomenta una conexión real, pero sí sugiere que la autoridad espiritual suprema no recae en ninguna iglesia, ningún sacerdote o incluso la Biblia misma. Se basa en la experiencia personal directa de lo divino. Durante 1500 años, mientras la Iglesia occidental construía imperios, libraba guerras y acumulaba riqueza e influencia, Etiopía salvaguardaba silenciosamente estas enseñanzas difíciles, sorprendentes y genuinamente revolucionarias. La materia existe. Las advertencias siguen siendo claras. Las profecías son específicas. Lo que queda es una simple pregunta. ¿Estamos listos para escuchar realmente? Porque lo que revelan estos textos no es mera curiosidad histórica. Funciona casi como un espejo frente al cristianismo moderno, reflejando exactamente lo que Jesús supuestamente advirtió que eventualmente sucedería, y ofreciendo una invitación hacia algo más profundo, algo más genuino, algo que ninguna institución o edificio puede contener por completo, una conexión directa con lo divino, una transformación personal, un despertar el fuego al que se hace referencia a lo largo de estos textos.